Hola programadores, vamos a con nuestra nueva entrega de programación online multiplayer y vamos a ver este tercer concepto que es la llamada remota RPC. En los anteriores vídeos vimos la replicación y vimos el rol y para eso vamos a empezar ya un jueguecito multiplayer con un poquito más sentido de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué son las llamadas remotas a RPC? Bueno, pues básicamente son llamadas o eventos que se ejecutan en una máquina distinta desde la que la hemos llamado. Bien, aquí tengo mi primera y obligada transparencia en PowerPoint, que la voy a hacer aquí. Bien, aquí tengo una típica llamada RPC. Tenemos el servidor y tenemos dos players jugando en un juego multiplayer. Y aquí tenemos una máquina y aquí tenemos otra máquina. Una llamada a servidor es una llamada RPC que se produce cuando desde el cliente autónomo, o sea, desde el player pawn que estoy directamente yo controlando con mi mando, ya sea este o ya sea este, hacemos una llamada a la copia de este player pawn que se está ejecutando en el servidor. ¿Y para qué puede servir esto? Pues básicamente por si queremos cambiar propiedades. Ya vimos en el vídeo anterior que las propiedades, y cuando las cambiamos, si están replicadas como las variables y queremos que se enteren el resto de player, hay que hacerlo en el servidor. Así pues, imaginaos que nos estamos moviendo con el mando y efectivamente aquí se está moviendo, pero yo quiero que el resto de players vean que yo me estoy moviendo. Por lo tanto, el movimiento hay que hacerlo en el servidor. Así que tengo que hacer una llamada a servidor que se ejecute aquí para que el movimiento se replique en el resto de players. ¿Qué más tipos de llamadas RPC? Por cierto, RPC son las siglas de Remote Procedure Call, llamada a procedimiento remoto. ¿Qué más tipos de RPC tenemos? Bueno, pues la siguiente, por cierto, se me olvidaba también deciros que no es posible llamar a servidor desde un cliente simulado. Siempre tiene que ser desde nuestro cliente autónomo, el que estamos controlando directamente. Y por supuesto, tampoco es posible llamar al servidor desde un cliente distinto del nuestro. O sea, nosotros como jugadores no podemos ejecutar una función del servidor en una copia de un player pawn de otro jugador, evidentemente. Esto se hace por seguridad. Muy bien. El segundo tipo de llamada RPC es la llamada multicast, que es una llamada que también se hace desde aquí, desde el servidor, pero el evento o la función se ejecuta en todas las copias de este player pawn desde donde se ha hecho la llamada. ¿Para qué puede servir esto? Pues por ejemplo, si yo disparo y el disparo tiene una animación, el disparo o la recarga o tiene un efecto de partículas, quiero que el resto de clientes se enteren y vean ese efecto de partículas, esa animación, ese sonido, etcétera. Así pues, yo ejecuto una llamada aquí, multicast, que lo que estoy haciendo es llamando aquí a este efecto para que spawnee este efecto de partículas, aquí para que spawnee este efecto de partículas y aquí para que spawnee este efecto de partículas. Una llamada multicast es por tanto una llamada que se ejecuta de golpe en todas las copias de todo el player pawn, tanto sea mi player o sea otro player el que realice las llamadas multicast. Veremos también un ejemplo precisamente con el disparo ahora. Y el tercer tipo de llamada RPC es lo que se llama una llamada owning client. ¿Qué es una llamada owning client o cliente propietario? Pues de nuevo, es una llamada que se produce desde el servidor para ejecutar una función únicamente, en este caso no en las copias simuladas y autónomas, sino solo en la copia del player pawn que yo estoy controlando directamente. ¿Para qué puede servir esto? Bueno, pues el ejemplo que vamos a hacer precisamente es un ejemplo de salud. Yo estoy moviéndome el player, me quedo sin salud y como las reglas de variación de la salud se ejecutan en el servidor, ya os dije que todas las reglas del juego deben ejecutarse en el servidor, llega un momento en el que el servidor decide, por ejemplo, avisar al player de que se está quedando sin salud. Y para esto le aparece un mensaje de alerta en pantalla. Pero claro, en pantalla debe aparecer el mensaje de alerta no en todos los clientes, que no en todos los players que estén jugando, sino solo en el player interesado. Si es este el que se queda sin salud, debe aparecer una alerta solo en esta pantalla, no en esta. Para eso utilizaremos una llamada owning client, que es una llamada que se produce desde el servidor y solo se ejecuta en la copia del player pawn autónomo que estamos controlando directamente. Muy bien, pues vamos a Unreal. Vamos a ver Unreal. Y aquí tenemos el nuevo proyecto que vamos a hacer para ir probando todos nuestros conceptos. Se trata de una arena circular en la que habrá dos cañones y dos jugadores, y los dos jugadores tendrán que empezar a dispararse entre ellos hasta que uno de ellos muera y gana el que queda vivo, obviamente. Entonces para eso he hecho un player pawn, que es este de aquí. Lo voy a arrastrar un momento al escenario para que veáis cómo funciona. Tiene un componente de escena al principio y luego colgando de él y bastante retrasado el componente de static mesh del cañón con otra serie de componentes. Lo he hecho así para que cuando situemos en el centro de la arena mi player pawn, simplemente con un movimiento de rotación local alrededor de su eje Z, yo pueda ir moviendo el cañón. El otro player estará aquí, por supuesto, pero rotado 180 grados, justo respecto a mí. ¿Vale? Y empezaremos así la partida y el otro player pues también podrá ir moviéndose para esquivar las balas y disparando. Este es básicamente el juego.
Vale, parece muy sencillo, pero nos va a permitir pues ver todos los conceptos de llamada a procedimiento remoto. Voy a borrar estos players y luego he creado dos players start, uno y otro. ¿Por qué dos? Bueno, hasta ahora los ejemplos nos ponía el Unreal, cuando instanciamos los dos player pound de los dos jugadores, nos los ponía uno encima de otro. He creado dos para intentar probar suerte y que automáticamente nos intente situar los player pound en cada uno de ellos. Están en el mismo sitio, pero están rotados cada uno de ellos 180 grados, ¿vale? Tal como están configurados los componentes de los player pound, aparecerá uno aquí y otro aquí. No es seguro que nos lo sitúe cada uno en un player start, cuando inicien los dos player pound, porque no hemos añadido código de spawneo de players. Ya veremos más adelante cómo se puede hacer esto, ¿vale? De momento pues vamos a probar un poco suerte. Si yo hago un play, ¿vale? Vemos que aquí nos ha instanciado los dos en el mismo player start. Si hago otro play, aquí nos lo ha hecho bien, un player delante y el otro detrás, con lo cual aquí sí que podría empezar el juego correctamente. Muy bien. Bien, ya veremos también más adelante en otros vídeos cómo hacer que nuestros players se spawnen o se instancien en el sitio correcto. ¿Cómo he hecho mi player pound? Lo he llamado Canyon BP. Por cierto, este proyecto os lo podéis descargar de GitHub en el enlace que hay en la descripción por si queréis jugar vosotros. No tiene prácticamente código, ¿vale? Lo que tiene es en el viewport el componente de escena, aquí lo podéis ver, y del componente de escena cuelga el static mesh, un poquito retrasado, en concreto casi más de 200 centímetros retrasado, ¿vale? Con la static mesh del cañón. Aparte hay un spring arm para unir la cámara. Este spring arm tiene un poquito de lag aquí para que el cañón no parezca una pegatina en la pantalla, ¿vale? Y haya un cierto movimiento relativo respecto al player. La cámara, un shoot point, que es un componente de escena únicamente como referencia para saber dónde voy a osponear tanto los proyectiles como los efectos de partículas. Y luego una serie de colliders de tipo cápsula y esfera para poder capturar cuando un cañón colisiona con los proyectiles o con el otro cañón, etc. Y luego he añadido una sola función. Una función a la que llamo spin, que es esta de aquí, que simplemente recibe por parámetro un axis proveniente de la entrada de ratón o de teclado o de joystick, lo multiplica por una rotation speed que yo he creado, una velocidad de rotación respecto al eje Z que le he dado 180 grados por segundo, y esto lo multiplica por supuesto por el getWord delta seconds para independizar los FPS de la máquina de la velocidad real de rotación, y esto lo llevo a la rotación alrededor del eje Z y le hago un actor local rotation para rotarlo respecto al eje Z, llamando a esta función mover el player pound. ¿Y cómo lo voy a mover? Pues básicamente lo podemos hacer ya. Voy a hacer un input spin para capturar un evento que yo he llamado de entrada de usuario spin. ¿Dónde está este evento spin? Esto no es la función spin, es el evento spin. Bueno, pues en edit project settings lo que he creado ha sido, dentro de input, dos tipos de eventos. Uno llamado spin, que responde a las teclas A y D con 1 y -1 respectivamente, y también responde al joystick derecho, creo, del gamepad. Ya veremos por qué he puesto el gamepad, ¿vale? Del mando, básicamente. Y luego un evento de tipo disparo, que es de tipo action, no de tipo axis, para disparar con la barra espaciadora o con el botón R2 o R1. Ya veremos, ¿vale? De momento vamos a probar el teclado. Muy bien. Así pues, con nuestro evento de tipo spin, controlamos el movimiento del player pound. Aquí acabamos de capturar el evento de tipo spin, y con el axis value lo que vamos a hacer es llamar a la función spin. Vamos aquí, llamamos a la función spin que he creado y le pasamos el axis value. La función spin es esta de aquí, básicamente rotation speed por el axis, porque por delta seconds, al eje Z del actor local rotation. No tiene más secreto. Vamos a ver si se mueven los cañones. Le doy aquí, me vengo aquí y muevo un cañón, efectivamente, pero el otro player no está viendo que yo me muevo. Deberíamos ver el cañón, si somos aquí el otro player, aquí deberíamos ver, vamos a ver si lo ejecuto, aquí deberíamos ver que este cañón se mueve y no se mueve. Y del mismo modo, si ejecuto el otro player, nos movemos aquí pero no se está moviendo. El primer player no está viendo que se mueve el cañón. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos haciendo el movimiento aquí, en la copia autónoma, la que está controlada directamente por el mando. Para hacer que el resto de players se enteren de que me estoy moviendo, tengo que hacer una llamada de servidor, que es esta de aquí. Desde mi cliente autónomo, desde mi copia autónoma de mi player pound, he de llamar al servidor para que en mi copia de autoridad se produzca el movimiento. Y como tengo el check activado del replicate movement, se me va a mover en el resto de players. O sea, como mi player pound Canyon BP tiene
como actor en Replication, primero que está replicado, obviamente, si no, no lo veríamos en el resto de pantallas, y tiene también el check de Replicate Movement, va a replicar las propiedades de traslación de la posición X y Z, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es una llamada a servidor, ¿vale? Me voy a crear aquí un evento personalizado, add custom event, que lo voy a llamar mueve en servidor. Muy bien, muy fácil. Y este evento personalizado le digo que es un evento que solo se puede ejecutar en el servidor. ¿Qué significa que solo se puede ejecutar en el servidor? Pues que solo se va a ejecutar en la copia de mi player pawn que vive en el servidor, no en el resto. ¿Y desde dónde puedo llamar a una llamada en servidor? Desde un cliente simulado no, ¿vale? Y desde otro cliente distinto no, solo desde el cliente que estoy controlando yo a la copia mía en el servidor. ¿Y cómo sé cuál es el que estoy controlando yo? Podría hacerlo con la variable remote local role, pero lo voy a hacer porque respondo directamente a la entrada de ratón y ya sé que soy yo, ¿vale? Así que desde aquí primero lo voy a mover localmente para que el juego sea responsive, o sea, para que cuando yo lo mueva en el aquí con mi mando automáticamente vea que se mueva, no tengo que esperar a la llamada al servidor y que luego me la devuelva, etcétera. Lo muevo directamente aquí y luego en el servidor replico ese movimiento para que se replique en el resto de players. Así que llamo a la función de movimiento a instancias del evento y luego llamo a mueve en servidor, que es un evento que se ejecuta en el servidor. Voy a hacer mueve en servidor. Fantástico. Y aquí, desde mueve en servidor, voy a llamar de nuevo a la función spin para moverlo en el servidor, o sea, para modificar su posición X y Z y su rotación en el servidor, de forma que se me replique en el resto de clientes. Repito, se me va a replicar porque la propiedad del blueprint Replicate Movement está activada. Muy bien, me falta únicamente el parámetro Axis, así que en este evento de servidor, como parámetro de entrada, voy a crearle uno que voy a llamar no X, sino Axis. Vamos a ver. Axis de tipo float, ¿vale? Y voy a llamarlo desde el evento de entrada. Voy a hacer un reroute node para que quede más bonito. Reroute node hasta aquí y de aquí hasta aquí. Fantástico. Ahora cuando lo ejecute se me va a mover en todos los clientes. Yo me muevo aquí y el otro player se está dando cuenta de que yo me estoy moviendo. Y al revés. Le voy a este, me muevo aquí y el otro, el primer player, se está dando cuenta de que yo me estoy moviendo. Muy bien. Llamada a servidor. Muy fácil. Acabo de llamar al servidor. Fantástico. Fijaos cómo replico el movimiento, ¿eh? Por eso lo he metido en una función directamente, para poder replicarlo sin necesidad de replicar el código, simplemente llamando dos veces a la misma función. Vamos a ver lo que son las llamadas multicast, que son estas de aquí. Las llamadas multicast son llamadas que se producen desde la copia de mi player pawn que está en el servidor a todas las copias habidas y por haber en el juego de mi player pawn. Por ejemplo, cuando yo dispare. Bueno, voy a hacer un efecto de disparo. Voy a capturar el evento input shoot. Y un evento de disparo que básicamente es spawnear aquí un efecto de partículas, como una explosión, aquí en el shoot point, justo delante del cañón. ¿Vale? Así que, respondiendo a mi evento de disparo, lo que puedo hacer es un spawn emitter attached. Lo voy a tachar al cañón para que cuando se mueva el cañón, el humo se mueva con el cañón, no se quede donde se disparó, quedaría poco realista. Y el tipo de efecto de partículas, pues es una explosión, de las que vienen ya en la plantilla. ¿A qué componente voy a tachar este emitter? Pues al shoot point, a este componente de escena que tengo como referencia. Lo voy a hacer un poquito más pequeño, lo voy a escalar a 0.5, 0.5, 0.5 y me aseguro de que se autodestruya el efecto de partículas cuando acabe, porque si no acabaré teniendo el mapa lleno de miles y miles de efectos de partículas ahí inútiles. Muy bien, pues ya tengo el evento de disparo, muy fácil. Esto es como lo haríamos en un juego monojugador. Si yo le doy al play y disparo, estoy disparando, pero el otro cliente no se entera de que estoy disparando. Debería aparecer aquí una explosión. Y lo mismo si yo disparo aquí. Muy bien, yo me entero de que estoy disparando, pero el resto de players aquí debería aparecer una explosión. No se enteran de que estoy disparando. ¿Por qué? De nuevo, estoy haciendo el disparo aquí. Estoy spawneando el efecto de partículas aquí. Bien, tengo dos posibilidades. Hacer una llamada multicast y llamar a este evento desde el servidor a todas las copias directamente, no solo a instancias del movimiento del ratón, o spawnearlo en el servidor y hacer que la explosión se replique en el resto. Voy a hacerlo con llamada multicast porque es lo que toca ahora. Básicamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues me voy al Canyon VP y en vez de directamente spawnear el efecto de partículas a instancias del evento de usuario,
Esto lo voy a convertir en una llamada multicast. Hago un add custom event, lo voy a llamar disparo, y en replicates le voy a decir que es multicast y lo uno. ¿Qué significa que sea multicast? Que a esta función o a este evento solo se le podrá llamar desde la copia que hay en el servidor y solo se ejecutará en las copias del player pawn que llamó a esta función, ¿vale? Entonces, desde mi evento de usuario, desde aquí, el evento que se produce directamente con la entrada de ratón o teclado o joystick, voy a llamar a una función en el servidor y será la función en el servidor la que se produzca, la que haga la llamada multicast. Así es como se hacen las llamadas multicast. No se llaman directamente desde aquí porque no se pueden hacer llamadas directamente a todos los clientes desde uno de los clientes. Obviamente, si no podríamos hacer ataques de negación de servicio a todos los players de un juego, sino que hay que llamar al servidor y el servidor decidirá si hace la llamada multicast. En este caso vamos a decidir que sí. Así que la forma de hacer una llamada multicast a todas las copias de todos nuestros player pawns es llamar al servidor y desde el servidor llamar a la copia, a la función multicast. ¿Cómo se hace esto? Tenemos la entrada de shoot, la barra espaciadora o el botón del mando. Voy a hacer una función de servidor que se llame add custom event disparo en servidor. Disparo en servidor. Disparo en servidor es una función de servidor a la que voy a llamar yo directamente cuando dispare. Disparo en servidor. Muy bien. ¿Puedo llamar a esta función de servidor desde aquí? Sí, porque aquí yo soy mi rol autónomo. Soy directamente la copia controlada por el mando. Hago la función disparo en el servidor y cuando estoy en la copia de servidor, cuando estoy aquí, desde aquí ya puedo hacer una llamada multicast. Así que desde aquí voy a llamar a este evento de aquí, que el evento disparo hemos dicho que era multicast. Así que voy a hacer disparo. Y ahora sí, este disparo se me ejecutará en todas las copias de mi player pawn. Vamos a ver cómo la explosión realmente se produce en todas las copias. Si hago así, ya vemos que se produce por un lado nuestro cañón y por otro lado y al revés lo mismo. Nos venimos aquí, movemos esto, disparamos y se produce la copia en el otro sitio. Muy bien, quizás lo de attached no queda muy bien, el humo que se mueva con el cañón. Pero bueno, ya está bien lo que yo quería decir. Ya vemos que el evento de explosión se está produciendo absolutamente en todos los players. Muy bien, pues nos queda el tercer tipo de llamada. Y el tercer tipo de llamada es la llamada owning client. Que para esto vamos a tener que trabajar un poquito más, pero no mucho más. Ya estamos acabando el vídeo. Lo que quiero hacer es que poner un sistema de salud a mi player, de forma que cuando yo me vaya moviendo vaya disminuyendo la salud. Y cuando llegue a una salud crítica, el servidor me avise de que, oh, estás llegando a una salud crítica, pero evidentemente solo me está avisando a mí, no tiene que avisar al resto. Y lo mismo, este otro player cuando llegue a una salud crítica va a recibir una llamada del servidor directamente a él, llamada owning client, de que se está quedando sin salud. Y le va a aparecer en pantalla una alerta. Esto es una llamada owning client, llamada desde el servidor a un player en específico. Vamos a hacerla. Lo primero que tenemos que hacer es un sistema de salud. Vamos a nuestro player pawn y vamos a crear una variable de tipo flotante que la vamos a llamar salud. Y esta variable salud voy a compilar, es de tipo flotante, float, y le digo que tiene un valor por defecto de 100. Un valor por defecto de 100. Y además le voy a decir que la replique, obviamente, para que esté también en el servidor. Si no la replicase, pues no estaría sincronizada entre todos los player pawn. Así que la variable salud, aquí en replication, va a estar replicada. Muy bien, ya tenemos la variable salud replicada. Una variable replicada solo funciona, o sea, modificar su valor solo funciona si lo modificamos en el servidor, porque es el servidor donde vamos a ejecutar todas las reglas y toda la lógica del juego. Así que vamos a modificar la variable salud en el servidor. Hemos dicho que la salud disminuía cuando el player se movía. Y tenemos una función de movimiento en el servidor, que es mueve servidor, precisamente a la que llamábamos desde el input access spin. ¿Vale? Pues aquí, siempre y cuando nos estemos moviendo, o sea, siempre y cuando axis sea distinto de 0, voy a hacer distinto de 0, not equal a 0, voy a hacer el if, lo que voy a hacer es que se le reste un valor a la salud. Voy a bajar un poco la llamada a multicast de disparo, ¿vale? Aquí se le va a restar un poquito de salud. ¿Cómo le resto la salud? Bueno, voy a coger la salud, get salud, fijaos que hay dos esferitas blancas que significa que esta variable está replicada, ¿vale? Cojo la salud y le voy a restar, pues por ejemplo, 10 puntos de salud por segundo, siempre que me esté moviendo. ¿Cómo lo hago esto?
pues cojo el getWorldDeltaSecond, getWorldDeltaSeconds, ¿vale? Lo multiplico por el valor por segundo que quiero, pues 10 puntos por segundo, ¿vale? Y esto es lo que le voy a restar a la salud. Y esto de nuevo se lo pongo a la salud, set salud. Muy bien, esto lo estoy haciendo, estoy modificando la salud desde una función de servidor, ¿vale? Esta función se la llama desde aquí, desde una función de servidor, si no, no se replicaría correctamente su valor. Y aquí simplemente voy a comprobar que si la salud es menor que 10, hemos alcanzado un valor crítico y nos va a avisar. Hago un if, estamos en el servidor, recordad que esto se está ejecutando en el servidor, en la copia de nuestro player Pawn que hay en el servidor, porque esta función es una función de servidor. ¿Cómo nos avisa específicamente a nosotros? Pues creando un evento OwningClient. Vamos aquí abajo y a crear un evento que se llame un custom event, siempre add custom event, que se llame show alert. Vamos a hacerlo grande, show alert, ¿vale? Y este evento será de tipo OwningClient. OwningClient, que significa que será llamado únicamente desde el servidor y solo se ejecutará en la copia autónoma, la que estemos controlando, esta o esta, no se ejecutará en las copias simuladas, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, antes de nada, voy a crear el widget por pantalla que me muestra las letras gordas alert en rojo. Así que botón derecho, user interface, widget blueprint y lo voy a llamar alert widget. Alert widget. Voy a coger aquí y voy a crear un texto. Arrastro el texto lo voy a hacer bastante grande para que se vea bien. Voy a hacer que el contenido se me adapte muy bien. Voy a poner aquí alert, ya está, lo voy a hacer rojo, muy bien. Voy a poner el punto de anclaje en el centro, voy a mover un poquito aquí. He dicho rojo, no rosa. Vamos a ver si está suficientemente rojo, pues 1100, ya está, rojo. Y aquí me va a aparecer el alert. Bueno, este es un widget muy sencillo. Entonces, dentro del CanyonVP de mi player Pawn, el evento showAlert, que ya hemos dicho que es run on OwningClient, solo se ejecutará en la copia que yo estoy controlando, ni siquiera en sus copias, en la copia de mi player Pawn que se ve en los otros players. Lo que voy a hacer es un create widget para que se vea en pantalla. Create widget, voy a seleccionar el alert widget, lo voy a añadir al viewport, add to viewport, ¿vale? Voy a esperar unos segunditos, voy a hacer un delay, de por ejemplo 5 segundos, y una vez que han pasado los 5 segundos voy a coger el widget de nuevo que he creado y lo voy a borrar. Remove from parent, para que me desaparezca de la pantalla. Muy bien. Así pues, este evento que simplemente crea un widget, lo añade para que se vea, se espera y luego lo borra, se va a ejecutar únicamente en el cliente interesado, justo en el que se ha quedado sin salud, ¿vale? Y se va a ejecutar a expensas de una llamada desde el servidor a un tipo de evento OwningClient. Voy a poner aquí alert, show alert, la llamada a mi evento de tipo OwningClient. Fijaos que pone aquí replicate to OwningClient if server, si lo estoy llamando desde el servidor. Solo el servidor puede ejecutar una llamada a OwningClient, o sea, una llamada directa al cliente que controla el player, ¿vale? Pues ya estamos. Ahora solo nos queda ir moviendo los players a ver si nos aparece en la ventana. Por ejemplo, me voy a poner en esta de aquí. Voy a ir moviendo el player hasta que me quede sin salud, a ver si el alert me aparece en una sola ventana, en la interesada. Estoy en esta ventana, en la segunda ventana, me estoy moviendo, me estoy quedando en teoría sin salud. Vamos a ver si me acaba de aparecer la ventana de alert. Le cuesta un poquito y ahí está, alert. Me ha aparecido solo a mí, no le ha aparecido al otro player. Y de nuevo yo la puedo forzar que me aparezca en el otro player, evidentemente. Ahora ya me aparece continuamente el alert porque está continuamente comprobando que es menor que 10 la salud. Y aquí lo mismo. Voy a hacer el play de nuevo y esta vez lo voy a probar en el primer cliente. Me muevo aquí y la pantalla de alert solo me va a salir a mí, que soy el que se está quedando sin salud. El otro no se va a enterar de que ha salido el alert. Me sigo moviendo, alert, me estoy quedando sin salud. Como veis, he hecho una llamada a OwningClient. Bueno, pues estos son los 3 tipos de llamadas RPC. En los siguientes vídeos veremos más cosas, como por ejemplo instanciar proyectiles, etcétera, etcétera. Por cierto, nos queda por ver un solo concepto, que es este de aquí, el de pertenencia, el ownership. Pero esto lo veremos en los próximos vídeos. Muchas gracias.